La historia comienza con una joven llamada Julian, que, a pesar de ser una mujer ambiciosa y exitosa, vive atrapada en una relación que la socava emocionalmente. Su esposo, un hombre mucho mayor que ella, había sido rescatado en su juventud por su familia tras una tragedia. Y la vida de él había sido marcada por el agradecimiento hacia ella por salvarlo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la relación se había deteriorado. Y ahora Julian comenzaba a sentirse atrapada en una vida que no elegía. Era un día nublado de primavera cuando la conversación en la cena se tornó en un enfrentamiento tenso. En una de esas noches que solían parecer como cualquier otra, pero que, en su interior, sabían que algo importante iba a cambiar. Julian había notado durante meses el desdén que su esposo, a quien llamaba Luis, mostraba hacia ella y su familia. La indiferencia se había transformado en un desprecio palpable. Y esa noche, todo se desbordó. Tú ya no eres el hombre que conocí. Luis, dijo Julian, con una mezcla de tristeza y cansancio en su voz, mientras miraba fijamente los ojos de su esposo, que aún intentaban disimular el rencor. Luis, quien siempre había sido un hombre de pocas palabras, parecía estar buscando alguna excusa para evitar la confrontación, pero algo en su mirada traicionaba su inseguridad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con un tono cargado de enojo. Sabía que la situación estaba fuera de control, pero su ego no le permitía ceder. Lo sabes perfectamente, Luis, respondió Julian, su voz firme y decidida. No sé qué ha pasado con nosotros, pero la distancia que hemos creado no es solo emocional. Es algo más profundo, algo que nos ha estado separando durante todo este tiempo. Julian ya no podía ignorar los pequeños gestos de desprecio que su esposo había hecho hacia ella durante los últimos meses. Las palabras mordaces, las bromas crueles que escondían el maltrato, el abuso de poder que él creía que podía ejercer sobre ella. Todo eso le pesaba, y lo peor de todo era que, a pesar de todo, ella todavía sentía una chispa de amor hacia él. Pero ese amor había comenzado a transformarse en algo más doloroso. Una especie de atadura emocional que ya no podía soportar. Luis, al ver la determinación en los ojos de Julian, empezó a enfurecerse más. Su orgullo herido no le permitió reconocer que había fallado como esposo. En lugar de tratar de hablar o buscar una solución, decidió atacarla verbalmente. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que piensas?, dijo, levantando la voz. Pensé que lo nuestro estaba bien. Pero no, tú te has convertido en una egoísta. Te has olvidado de todo lo que he hecho por ti. Julian, sintiendo cómo la ira comenzaba a apoderarse de ella, no pudo evitar responder con palabras duras. ¿Lo que has hecho por mí?, replicó, burlándose de la afirmación de su esposo. ¿Qué has hecho, Luis, además de darme excusas y promesas vacías? Lo único que has hecho por mí es dejarme sentir como una prisionera en esta relación. El aire en la sala se volvió pesado, como si la tensión de esos años hubiera culminado en ese momento. Luis, viendo que su esposa no iba a ceder, intentó desviar la conversación hacia otros temas. Pero Julian ya no estaba dispuesta a tolerar más esa vida de sacrificio silencioso. No quiero seguir en esto, Luis, dijo, con una voz que ya no reflejaba dudas, sino una resolución que no había tenido antes. Quiero divorciarme. Luis se quedó mudo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No era solo la sorpresa lo que lo detenía, sino una mezcla de shock y furia. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que él había hecho por ella, ahora ella le diera la espalda de esa manera? Su orgullo se quebró en 1000 pedazos. ¿Qué? ¿Estás bromeando?, exclamó, su tono lleno de incredulidad. Después de todo lo que hemos vivido, me has salvado, Julian,
Te casaste conmigo por tu propia voluntad. Pero Julian ya no estaba dispuesta a escuchar más sus excusas. El peso de las últimas palabras de su esposo la golpeó como una ola de dolor. Pero la furia dentro de ella era más fuerte. Eso fue hace años. Luis, hace años. Lo que quiero ahora es mi libertad. Ya basta de excusas. Luis intentó defenderse. Pero las palabras que salían de su boca sonaban cada vez más vacías. Cada vez más desesperadas. No podía entender lo que estaba pasando. La mujer que él había salvado. La mujer que pensaba que estaría a su lado para siempre. Ahora le estaba dando la espalda. No te vayas. Por favor, suplicó él. Ahora visiblemente afectado. Su ego hecho pedazos. No puedes hacerme esto. No te merezco. Pero aún te amo. Julian. Pero el amor de Luis ya no era suficiente. Julian había agotado su paciencia. Y ya no veía en él al hombre que una vez amó. Lo veía como una carga. Como una cadena que le había impedido vivir su vida plenamente. El amor no se trata solo de palabras. Luis, se trata de respeto, de apoyo mutuo, de crecer juntos. Y tú has dejado todo eso de lado, dijo Julian, mientras tomaba sus cosas con una calma tensa. La decisión ya tomada. La puerta se cerró con un golpe sordo. Y con ella se cerró un capítulo de su vida. Julian salió al mundo, decidida a reconstruir su vida. A encontrar la fuerza para ser quien siempre había sido. Lejos de la sombra de su esposo. En los días siguientes, Julian se enfrentó a la furia de su familia y amigos. La noticia de su divorcio corrió rápidamente. Y muchos no podían entender cómo había tomado una decisión tan drástica. Sin embargo, Julian sabía en su corazón que había hecho lo correcto. La traición de su esposo había sido la chispa que finalmente había encendido su deseo de liberarse. De renacer de las cenizas de una relación que la había destruido lentamente. Luis, por su parte, pasó semanas tratando de encontrar una forma de recuperarla. Pero cada intento era en vano. La mujer que alguna vez amó ya no existía en la forma en que él la conoció. Ahora solo quedaba una sombra de la persona que había sido. Y con cada día que pasaba, Luis se adentraba más en la desesperación. Incapaz de comprender lo que había perdido. La historia de Julian es una de valentía. De la lucha por la autonomía personal y de la decisión de no seguir viviendo bajo las expectativas de otros. Su viaje hacia la redención y la reconstrucción de su vida estaba solo comenzando. Pero lo que ya había aprendido era invaluable. El amor propio es la base de cualquier relación saludable. Y a veces, la liberación solo llega cuando tomamos el control de nuestra propia vida. La vida de Julian continuaba después de su decisión. Aunque el peso de la separación de Luis aún la acompañaba en cada paso. La sensación de libertad comenzaba a instalarse en su corazón. Los días después del divorcio fueron una mezcla de emociones intensas. El dolor de una relación que había sido importante. Pero también la esperanza que surgía con la promesa de un futuro nuevo. Un futuro que no estaba determinado por nadie más que por ella misma. Luis, por su parte, se sumió en la desesperación. No entendía cómo su esposa, a quien había salvado años atrás, podía abandonarlo así, sin previo aviso. Pero lo que más lo dolía no era solo la decisión de Julian, sino el hecho de que ella ya no lo necesitaba. En sus ojos, había visto a una mujer que, en algún momento, dependió de él. Pero ahora había cambiado. Ya no era la misma persona. Esa versión de Julian que amaba. Esa que lo necesitaba. Había desaparecido. Y ahora se enfrentaba a un ser independiente. Capaz de dar el siguiente paso sin mirar atrás. Mientras tanto, Julian se sumergió en su trabajo. El esfuerzo por reconstruir su vida no solo estaba en dejar atrás la relación fallida.
sino también en retomar las riendas de su carrera. En los primeros días tras la separación, su vida fue un torbellino de emociones, pero también de decisiones profesionales que la empujaban a salir de su zona de confort. La idea de crecer y de sentirse capaz de algo más grande, de algo más significativo, comenzaba a tomar forma en su mente. Un día, al recibir una llamada inesperada de un antiguo colega, Julian fue invitada a una reunión con inversionistas de alto perfil. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. En la reunión, los inversionistas no solo veían en ella una gran profesional, sino también una mujer con una fortaleza indiscutible. Sin embargo, su mente seguía atrapada en las sombras de su antigua vida, en la angustia por la relación rota, por las inseguridades que aún sentía. El evento marcó el inicio de una nueva etapa para Julian. La decisión de seguir adelante con su carrera no solo se basó en la necesidad de independencia económica, sino en su deseo profundo de demostrarse a sí misma que podía. Al principio, el camino fue incierto, y las noches de insomnio volvieron. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. La mujer que había sufrido tanto por amor, por expectativas ajenas, empezaba a surgir con una nueva perspectiva. Unas semanas después, mientras caminaba por la ciudad, Julian se encontró con una conocida de su pasado, Laura, una amiga que había sido un apoyo para ella durante sus años de matrimonio con Luis. Laura la saludó con una sonrisa cálida y una mirada de comprensión, como si supiera exactamente lo que Julian había vivido. No te he visto en mucho tiempo. ¿Cómo estás?, preguntó Laura, con un tono suave y lleno de empatía. Estoy bien, estoy mejor, respondió Julian, intentando sonreír, aunque su voz aún mostraba signos de la lucha interna que enfrentaba. Siento que finalmente puedo respirar. Ya sabes. Laura la miró fijamente, como si tratara de ver más allá de las palabras. Sabía que Julian estaba en proceso de sanar, pero también entendía que esa transición no era fácil. A pesar de todo lo que había sufrido, Julian no mostraba signos de rendirse. Lo que has hecho es increíble. Julian, dijo Laura, con una calidez que reflejaba lo que pensaba de su amiga. Sé lo difícil que fue para ti tomar esa decisión, pero te admiro por haberlo hecho. Ahora es tu turno de vivir por ti misma. El comentario de Laura resonó profundamente en Julian, quien, durante tanto tiempo, había vivido para los demás, cumpliendo con las expectativas de los que la rodeaban. Finalmente, estaba empezando a vivir para ella misma. Sin embargo, la paz que había comenzado a construir en su vida fue interrumpida por una noticia que no había anticipado. Una llamada a altas horas de la noche cambió el rumbo de sus días. Luis había tenido un accidente. El mismo hombre que la había dejado rota. El hombre que había sido el amor de su vida y al mismo tiempo la razón de su dolor. Ahora estaba en el hospital, en estado crítico. La noticia llegó como un golpe seco. Un recordatorio de que, aunque Julian estaba tratando de sanar, su pasado nunca podría desvanecerse tan fácilmente. A pesar de las heridas emocionales, Julian decidió ir al hospital. Lo hizo no por amor, no por obligación, sino por la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. Cuando llegó, lo encontró inconsciente, rodeado de máquinas y doctores que trabajaban en su estabilización. El dolor en su pecho se intensificó al verlo allí. Vulnerable, necesitado de ayuda. Se acercó a él, observando su rostro agotado. Un sinnúmero de recuerdos y emociones empezaron a surgir. Pero, en ese momento, Julian comprendió algo importante. Ya no era la mujer que había sufrido a su lado. Ya no era la que había sido incapaz de vivir sin él. Era una mujer nueva, una mujer fuerte, que podía mirar hacia adelante sin mirar atrás.
Se sentó junto a su cama, tomando una respiración profunda antes de hablar en voz baja, como si estuviera diciéndose a sí misma algo que debía recordar. Luis, tal vez un día encuentres la paz. Pero yo ya encontré la mía. Ese fue el último encuentro que Julian tuvo con Luis. Después de su recuperación, él intentó contactarla, pero ella ya no sintió la necesidad de contestar. El ciclo había terminado. La mujer que había sido prisionera de su propia historia ahora había reconstruido su vida. Sin rencor, pero con la claridad de saber que su felicidad ya no dependía de nadie más que de ella misma. La vida le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, Julian estaba lista para aprovecharla. Con el paso de los días, Julian comenzó a darse cuenta de que el mundo que había conocido, ese donde las expectativas de su familia y su esposo Luis gobernaban su vida, ya no existía. Aunque la vida parecía haberle dado una segunda oportunidad, todavía había un vacío por llenar, una necesidad de encontrar un propósito más allá de lo que conocía. Lo que más la inquietaba era la presión de tener que mostrarle a los demás, y a sí misma, que podía prosperar sin depender de nadie. El éxito profesional se había convertido en su refugio, pero también en su mayor desafío. Mientras tanto, la noticia del accidente de Luis se había extendido. Y no solo su familia, sino también los amigos cercanos de Julian. Comenzaron a hacerle preguntas incómodas. A pesar de que Luis estaba en proceso de recuperación, su ego y su orgullo seguían intactos. No obstante, la decisión de Julian de distanciarse y seguir adelante había causado un revuelo entre su círculo más cercano. La idea de que ella estuviera tomando control de su vida, sin rendir cuentas a nadie, les resultaba difícil de comprender. Un día, Julian recibió una llamada inesperada de su madre. La conversación fue tensa desde el principio. Su madre, siempre preocupada por las apariencias y lo que pensaba la gente, no pudo evitar cuestionar las decisiones de su hija. ¿Por qué no lo has perdonado? ¿Hija?, le preguntó su madre, con un tono de preocupación que le era familiar. Tu padre me ha dicho que todavía tienes la oportunidad de hacer las paces con él. No puedes seguir cargando con este odio. Julian suspiró profundamente. Un suspiro cargado de frustración y tristeza. Su madre, con todo su amor, no comprendía lo que había pasado por dentro. La herida que ella había vivido durante años no era algo que pudiera sanar con palabras. No era solo la traición de Luis, sino todo lo que su familia había representado durante su vida, expectativas, sacrificios, y finalmente, la liberación que tanto le costó alcanzar. Mamá, no es odio, es solo que ya no quiero vivir para complacer a los demás. Ya no puedo seguir en una relación que me consume por dentro, que me hace sentir que no soy suficiente, que no soy valorada, y no importa lo que piense el mundo. Lo que importa es que ahora soy libre. La voz de su madre se suavizó, como si intentara encontrar una forma de aceptar lo que Julian le estaba diciendo. Aunque no estaba completamente de acuerdo. Lo entiendo, hija, solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Sin importar lo que elijas. Solo recuerda que el perdón es un regalo para ti misma, no para los demás. Esa conversación dejó una huella profunda en Julian. Aunque las palabras de su madre eran sabias, la verdad era que aún no estaba lista para perdonar por completo. En su corazón, sentía que Luis nunca podría comprender el daño que le había causado. Sin embargo, sabía que no podía seguir atada a su dolor. Poco después, Julian fue invitada a una conferencia de emprendedores. Un evento que representaba una oportunidad significativa para su carrera. En ese espacio, donde los líderes del sector se reunían para discutir tendencias y oportunidades, Julian no solo vio un campo fértil para su crecimiento profesional,
sino también una forma de reclamar su lugar en el mundo. Durante los días que pasaron en la conferencia, se sintió conectada con su propósito: ser una mujer capaz de liderar, de crear algo desde cero, de ser independiente y poderosa en sus propios términos. Fue en ese evento donde conoció a Gabriel, un empresario joven, ambicioso, pero sobre todo, un hombre que había pasado por experiencias similares. Gabriel también había tenido que reconstruir su vida después de una serie de fracasos personales y profesionales. Su historia resonó profundamente en Julian, quien, por primera vez en mucho tiempo, se sintió inspirada por alguien que había superado obstáculos sin perder su esencia. Durante una charla privada después de la conferencia, Gabriel le ofreció una oportunidad de colaboración en un nuevo proyecto empresarial. Uno que prometía ser revolucionario en el sector tecnológico. «Creo que tenemos una visión similar», le dijo Gabriel. Sonriendo, ambos entendemos lo que significa empezar de nuevo. Construir desde las cenizas. Y creo que juntos podemos crear algo verdaderamente grande. Julian dudó al principio. El miedo al fracaso. La inseguridad de aventurarse en algo nuevo. La carga de su pasado aún pesaba sobre ella. Pero la chispa de esperanza que había comenzado a encenderse en su interior en los últimos meses se avivó aún más con la oferta de Gabriel. «Estoy dispuesta a intentarlo», respondió finalmente, con una decisión que la sorprendió a ella misma. Sabía que el riesgo era grande, pero también entendió que, si quería ser la mujer que siempre soñó ser, no podía seguir viviendo con miedo. Con esa decisión, un nuevo capítulo en la vida de Julian comenzó a escribirse. La aventura empresarial que emprendió junto a Gabriel no solo la desafió profesionalmente, sino que también le permitió descubrir nuevas facetas de sí misma, cosas que había ignorado durante mucho tiempo. Aprendió a confiar en su intuición, a rodearse de personas que la inspiraban y la empujaban a ser mejor cada día. Y aunque el camino fue arduo, con altibajos, Julian finalmente entendió que el verdadero éxito no era el dinero ni el poder, sino la capacidad de ser fiel a sí misma y a sus propios valores. Mientras tanto, la relación con su familia continuaba siendo compleja. A pesar de sus avances, Julian sabía que aún quedaba mucho por sanar. Sin embargo, ya no sentía la presión de complacer a todos. El perdón, aunque aún lejano, comenzaba a ser una posibilidad. Lo más importante era que, finalmente, Julian había encontrado su propia voz. Cuarto mini. A medida que pasaban los meses, la vida de Julian comenzó a consolidarse en una forma que nunca había imaginado. Su relación con Gabriel se transformó en una sociedad sólida. No solo empresarial, sino también personal. Juntos, habían logrado llevar su nuevo proyecto tecnológico a nuevas alturas, captando la atención de inversores clave y posicionando la empresa como un líder emergente en la industria. Sin embargo, el éxito profesional de Julian no fue suficiente para apagar la inquietud que seguía rondando su mente: la constante necesidad de encontrar la paz en su vida personal. En su familia, el proceso de reconstrucción de su vida también le llevó a pensar en la relación con su madre, con su hermano, con aquellos que aún no comprendían las decisiones que había tomado. La verdad era que, por más que se hubiera distanciado de Luis y su familia, siempre había un lazo invisible que la mantenía atada a su pasado. La presión por cumplir con las expectativas de su familia seguía presente. Aunque, al menos, ya no era tan aplastante como antes. Julian sabía que las personas que la rodeaban, aunque la amaban, no entendían completamente lo que había atravesado. Una tarde, mientras estaba en su oficina revisando algunos documentos importantes, recibió una llamada inesperada. Era su hermano, Carlos.
No se hablaban desde la última vez que él había intentado interceder por Luis, pidiéndole que perdonara todo lo ocurrido. Carlos, aunque bien intencionado, nunca había comprendido el dolor profundo que había dejado la traición de Luis. La llamada la sorprendió, y no sabía qué esperar. Julian, dijo su hermano, su voz un poco tensa. Mamá me pidió que te llamara. Está preocupada. Quiero que sepas que lo de Luis. Bueno, sé que fue muy difícil para ti. Pero mamá cree que deberíamos hablar sobre ello. Ya sabes, cerrar un ciclo. Julian sintió una presión en su pecho. Estaba claro que su madre aún esperaba que volviera a la familia. Que se reconciliara de alguna forma con Luis. Como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Julian ya no era esa mujer sumisa que se sacrificaba por la paz familiar. Sabía que el cierre que ella necesitaba no venía de una reconciliación con Luis, sino de la aceptación de sí misma. Carlos. Te agradezco que me llames, respondió Julian con una calma que sorprendió a su hermano. Pero ya no necesito la aprobación de mamá ni de nadie más para estar bien. Lo que viví, lo que pasé, ya lo dejé atrás. Y aunque mamá no lo entienda, sé que esta es la mejor decisión para mí. He encontrado mi paz. Ya no busco la aceptación de los demás. Mi vida está bien ahora. Y quiero que ellos lo entiendan. Carlos quedó en silencio por un momento, procesando lo que su hermana acababa de decir. Aunque siempre había querido protegerla, algo en su voz le hizo entender que no había marcha atrás. Julian había crecido, se había transformado en alguien más fuerte y sabia. Y su hermano, aunque reacio, aceptó finalmente que su hermana no necesitaba su aprobación, ni la de su madre, para ser feliz. Entiendo, Julian, dijo finalmente Carlos. Si necesitas algo, sabes que estoy aquí. Mamá te ama. Pero, bueno, es difícil para ella, ¿sabes? A veces se siente perdida sin saber cómo ayudarte. Lo sé, respondió Julian. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Yo solo quiero que ella también lo entienda. Que, al final, todo está bien. Después de colgar, Julian se recostó en su silla y miró por la ventana. Su vida estaba tomando un rumbo diferente. Uno que no dependía de nadie más. Estaba construyendo algo grande, y aunque los ecos de su pasado seguían resonando de vez en cuando, su presente estaba lleno de propósito y logros. Era libre de ser ella misma, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Poco después, durante una reunión con Gabriel, los dos discutieron una nueva fase para su empresa. La idea de expandirse al mercado internacional estaba sobre la mesa, y Julian sentía que era el momento adecuado para llevar su visión más allá de las fronteras que había conocido. Aunque la presión era grande, no podía evitar sentirse emocionada por lo que venía. ¿Estás lista para este paso?, preguntó Gabriel con una sonrisa confiada. Su apoyo había sido fundamental, no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Gabriel veía en Julian no solo una socia, sino una amiga, una persona con quien compartir sueños y ambiciones. Sí, estoy lista, respondió Julian, con una mirada decidida. Es hora de dar el siguiente paso. Demostrarle al mundo lo que soy capaz de hacer. Los días pasaron, y mientras Julian lideraba la expansión de su empresa, sus recuerdos sobre Luis y su familia comenzaban a desvanecerse. Ya no se sentía atrapada por las decisiones que otros habían tomado. El poder de su independencia se volvió más fuerte. Y aunque su madre seguía intentando contactarla, Julian sabía que la verdadera reconciliación solo podía ocurrir cuando ella misma se hubiera perdonado por todo lo que había vivido. Un mes después, durante una cena de negocios en un elegante restaurante, Gabriel la sorprendió con una propuesta que cambiaría aún más su vida.
Él había estado observando su crecimiento personal y profesional. Y aunque su relación no había cruzado el umbral de lo romántico, había llegado a la conclusión de que Julian merecía más de lo que había vivido hasta ahora. Durante la cena, Gabriel tomó un sorbo de su vino y luego, mirándola a los ojos, le dijo: Julian, he visto todo lo que has logrado. No solo en los negocios, sino también como persona. Y aunque nunca esperé tener este tipo de conversación contigo, creo que tienes algo que muchos buscan, pero pocos encuentran. Una fuerza interior que te hace imparable. Quiero preguntarte algo. ¿Te gustaría construir algo aún más grande juntos? No solo en los negocios, sino también en la vida. Julian, sorprendida por sus palabras, se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Gabriel no solo reflejaban el respeto que había ganado en su carrera, sino también una invitación a algo más profundo. Aunque su corazón estaba cerrado a una nueva relación amorosa, sentía una conexión con él. Una conexión que iba más allá del trabajo. Gabriel, dijo con una sonrisa tímida, he estado tan centrada en mi trabajo y en mi independencia que nunca pensé en algo más. Pero, si te soy honesta, estoy dispuesta a explorar lo que esto significa. A ver hasta dónde puede llegar esta conexión. El futuro, ahora, se veía brillante para Julian. Lo que había comenzado como un camino hacia la sanación, después de tanta traición y dolor, había evolucionado hacia una nueva vida llena de posibilidades. No necesitaba la validación de nadie más. No necesitaba la aprobación de su familia ni el amor de un hombre para ser feliz. Ella ya era suficiente. Su jornada de redescubrimiento personal la había llevado a este momento, un nuevo comienzo. La vida le había dado la oportunidad de reconstruirse. Y no pensaba desperdiciarla. Con el paso del tiempo, Julian comenzó a encontrar un equilibrio más claro entre su vida profesional y personal. La relación con Gabriel continuó fortaleciéndose. Pero lo que realmente le dio paz fue el crecimiento que había logrado por sí misma. El proyecto que había comenzado con tanto esfuerzo comenzó a ganar reconocimiento. Y la expansión internacional de su empresa ya no parecía una idea tan lejana. Sin embargo, en su corazón aún quedaba un vacío que ni el éxito ni la compañía de Gabriel podían llenar completamente. El día en que todo cambió fue el mismo día que Julian recibió una carta que, aunque breve, contenía una de las noticias más impactantes que jamás podría haber esperado. Luis había decidido tomar la iniciativa de unirse a la rehabilitación. No solo física, sino emocional, y quería hablar con ella. La carta no solo reflejaba su arrepentimiento, sino también una solicitud clara de reconciliación. Algo en sus palabras, aunque distantes, la hizo detenerse. La propuesta era clara. Luis quería que, al menos, se sentaran a hablar, a encontrar un punto de entendimiento, para poder avanzar sin que el resentimiento siguiera siendo un lastre en sus vidas. La carta contenía una fecha, un mes después, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La cafetería donde Julian y Luis habían compartido tantas conversaciones. Un lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Julian, por más que su corazón aún estuviera marcado por la traición, no podía evitar la curiosidad. Sabía que, independientemente de cómo terminara esa conversación, no podía seguir viviendo con la duda de si el cierre verdadero de ese capítulo pasaba por una conversación sincera o por el rechazo definitivo. La decisión fue difícil, pero al final, entendió que para poder avanzar completamente, tenía que enfrentar su pasado de frente. El día llegó, y Julian se encontró parada frente a la misma cafetería donde todo había comenzado.
No era la misma mujer que se había sentado allí 3 años antes. Atrapada entre la culpa y la desesperación. La Julian de ahora era fuerte, segura de sí misma y decidida. Sin embargo, a pesar de su fuerza renovada, el nudo en su estómago era innegable. La incertidumbre de lo que podría suceder en esa conversación pesaba sobre ella. Cuando entró, vio a Luis sentado en una mesa cerca de la ventana, como si esperara el mismo destino que él había temido durante tanto tiempo. Su rostro había cambiado, marcado por las cicatrices de los años y las experiencias, pero también por una vulnerabilidad que antes no había mostrado. Sus ojos, aunque llenos de arrepentimiento, aún conservaban una chispa de la arrogancia de antaño. «Julian», dijo Luis, alzando la mirada al verla entrar. «Gracias por venir». Ella se quedó de pie un momento, observando a aquel hombre que había sido su compañero, su amor, su traidor, y luego, con un suspiro, se sentó. No hubo reproches en su rostro, solo una serena determinación de escuchar. «No sé por qué me pediste que viniera», comenzó Julian, sus palabras saliendo más suaves de lo que pensaba. «Pero aquí estoy. Hablemos». Luis asintió lentamente, tomando un sorbo de su café antes de comenzar a hablar. La conversación fue larga, llena de momentos tensos, de silencios incómodos y de palabras que reflejaban el arrepentimiento de alguien que, aunque deseaba redención, sabía que no todo se podía sanar con solo pedir perdón. Hablaron de lo que había sucedido, de los errores que ambos habían cometido, de las expectativas que se habían impuesto sobre ellos y que los habían arrastrado a un lugar donde ya no podían reconocer lo que habían sido. A lo largo de la conversación, Julian se dio cuenta de que la mayoría de lo que había pensado sobre Luis durante todo ese tiempo no era más que la interpretación de su propio dolor. Ella había sufrido mucho, sí, pero la venganza no traería la paz que tanto anhelaba. Lo que realmente necesitaba era la aceptación, no solo de Luis, sino de sí misma, de sus propios límites y decisiones. Luis le confesó que había estado lidiando con sus propios demonios durante todo ese tiempo. Que sus errores no solo afectaron a Julian, sino también a él mismo. Se mostró arrepentido, no solo por lo que había hecho, sino también por no haber tenido la valentía de ser honesto consigo mismo. La sinceridad en sus palabras hizo que Julian comprendiera que ya no era necesario seguir guardando rencor. El perdón, aunque no significaba volver atrás, le ofrecía una salida. A partir de ese momento, podría liberar su alma, aunque no necesariamente sanara de inmediato. El perdón, comprendió, no se trataba de justificar los errores, sino de liberar a la otra persona de la carga de la culpa. Y a sí misma, de la carga del odio. Luis, no sé si alguna vez podremos ser amigos de nuevo. O si algún día nuestra relación podrá ser diferente. Pero sé que esto que estamos haciendo ahora es lo que necesito para dejar atrás lo que ocurrió, dijo Julian. Su voz calmada pero firme. No se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con lo que pasó. Luis la miró, un destello de alivio cruzando por sus ojos. Lo sé, Julian. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. De alguna manera, esto ya es un cierre. Para los dos. A medida que la conversación llegaba a su fin, Julian se dio cuenta de que no necesitaba una gran despedida o una última muestra de afecto de Luis. El cierre no venía de lo que él pudiera decir o hacer, sino de lo que ella había aprendido sobre sí misma. Mientras salía de la cafetería, algo en su interior se sintió liviano, como si finalmente hubiera dado el paso definitivo hacia su futuro. Los días siguientes fueron tranquilos. La relación con su madre, aunque aún complicada, comenzó a sanar lentamente. Julian sabía que había hecho lo correcto.
Había enfrentado su pasado. Había tomado las riendas de su vida y, lo más importante, había aprendido a perdonar no solo a los demás, sino a ella misma. Su relación con Gabriel también dio un giro inesperado. Aunque nunca se habían apresurado en etiquetar lo que sentían el uno por el otro. La conexión entre ellos creció más allá de los negocios. La química era innegable, y la idea de construir una vida juntos comenzó a parecerse menos a una distracción y más a una posibilidad real. Sin embargo, Julian decidió no apresurarse. Sabía que había algo aún más valioso que cualquier relación. Y eso era su independencia. Su paz mental. Su éxito. Ella ya no buscaba validación en los demás. Con la confianza renovada, Julian siguió adelante, abordando nuevos proyectos, tanto en su vida profesional como personal, con la certeza de que había dado un gran paso hacia su redención. No necesitaba mirar atrás. Su futuro estaba brillante, y ahora podía verlo con claridad, sin las sombras del pasado que tanto tiempo la habían perseguido.